Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al primer programa del año de Criterios en este 1 de enero. Qué verdadero placer que usted pueda iniciar el año con nosotros, y nosotros sabemos que usted ha pasado una noche de año nuevo espectacular, y qué placer que nos pueda acompañar, y esperamos que en todo el año, para poder analizar esos temas tan importantes de nación. Y es que nosotros vamos a continuar con el análisis de lo que pasó en el año 2023, pero en este caso nos vamos a centrar en aspectos migratorios. Es decir, así como el presidente Bukele mencionó en su momento, realmente hubo una migración inversa. Nuestros hermanos en el exterior que se fueron debido a la delincuencia han comenzado a retornar. ¿Cómo están también las relaciones con Estados Unidos? Es que en este último año la tasa de migrantes, ahora como producto de las deficiencias económicas, aumentó, se mantuvo, disminuyó. Bueno, eso y más lo estaremos analizando con nuestro invitado especial. Estamos hablando del director de la Asociación Agenda Migrante, César Ríos. ¿Qué tal, César Ríos? Muy buenas noches, feliz año nuevo para usted. Muchas gracias, Luis Fernando. Qué bueno iniciar el año contigo, ¿no? Y tirando luces, ¿no?, de lo que pueda pasar, y oportuno haciendo una evaluación de lo que pasó en este año tan importante, 2023. Desde luego, César Ríos, qué placer que usted nos pueda estar acompañando, y sabemos que es la persona indicada y precisa para poder tocar esos temas. Aunque no quiero comenzar sin antes también preguntarle, usted, que ha sido una persona sumamente preparada y ha estado en diferentes instituciones, me llama la atención ahora, ¿qué es Agenda Migrante? Mira, la Asociación Agenda Migrante de El Salvador, AMES, hemos decidido un grupo de expertos unir energía y hacer una agenda propositiva, sí, para abordar el tema migración. La migración va en constante evolución y necesita estarla revisando diariamente. Tenemos personas preparadas para revisar el tema de gobernanza municipal y dentro del tema de migración, donde aparecen otros temas como cambio climático y migración, es un tema de este momento. Aparece temas sobre cuál sería el papel de los nuevos líderes políticos ante esta nueva situación política en El Salvador, esos líderes políticos municipales, qué papel pueden jugar en las dinámicas migratorias en este momento. Por lo tanto, esta agenda migratoria que tenemos dio como resultado crear una asociación, y estamos con toda la disposición y con toda la energía y las baterías cargadas para que este año podamos desarrollar o darle continuidad a lo que hemos iniciado en el 2023. Qué placer que usted esté trabajando junto a ese selecto grupo, ese selecto equipo, y tan preparado para poder llevar esos temas tan importantes respecto a migración. O sí, vamos entrando en ese aspecto sobre si realmente en el año 2023 o desde el año 2022 específicamente, desde la implementación del régimen de excepción, ha habido una tasa alta de retorno de aquellos salvadoreños que se fueron huyendo por violencia, o como el presidente Bukele lo llama, migración inversa. Por favor, César Ríos. Ha habido retorno, hay la intención de retornar, y no ha habido todavía, como dices tú, una tasa alta de retorno, sino que hay una tasa alta de intención. Hay necesidad, cuando hablamos de la migración a la inversa. Es decir, se la piensa, ¿no? Como dicen en el coloquial, no, se la piensa, pero claro, no lo piensan, sí. Y hay que ver por qué lo están pensando y por qué no lo llevan a la realidad. Lo que el presidente Bukele fue a las Naciones Unidas y lo dijo y lo anunció, El Salvador va a empezar a vivir una migración a la inversa.
en primer lugar hay que revisar quiénes son los que se quieren venir, quiénes son los que quieren retornar. ¿Qué características tiene? Ya, las características. En los años 70 y 80 hubo en El Salvador una migración especial provocada por la guerra civil en ese momento. Estos que se fueron en los años 70 y en la década de los 80, hoy cumplen 40 o 50 años de estar en Estados Unidos. Ya entregaron su energía a esta gran nación que les dio la oportunidad de insertarse laboralmente. Trabajaron, llegaron a su edad de retiro, acumularon experiencia, acumularon capital y se introdujeron a esa sociedad norteamericana. Todo migrante, todo salvadoreño que anda afuera, no deja de pensar en su cantón, en su casa, en su país, y cuando va a tener la oportunidad de regresar, lo va a hacer. Estos salvadoreños, en este momento de retiro, son los que quieren regresar al país. Ya trabajaron, reciben su cheque de pensión, están recibiendo su cheque de seguro y otros cheques que acumularon allá. Ahí está quincenalmente recibiendo su cheque. Y hay la oportunidad, porque El Salvador es seguro, ya no los están persiguiendo las maras en su lugar de donde ellos nacieron, y se sienten bien. Hay turismo. Pero de repente hablas con alguien y te dice, bueno, yo me voy, pero yo aquí en Estados Unidos tengo ya a mi edad, 60 años, tengo tratamientos médicos. Me está viendo el cardiólogo, el de fisioterapia, me está viendo el de los pulmones. Qué barato no debe ser tampoco. ¿Ah? Qué barato allá no debe ser tampoco. Y porque tengo seguros, que los he acumulado todo ese tiempo y estoy allí. Yo quiero irme a El Salvador. Y la primera pregunta es, ¿y al irme para allá, yo soy portador de esa seguridad social que tengo en Estados Unidos? Yo en El Salvador puedo tener el cardiólogo, el de los pulmones, el otro. Ahí está el primer problema. ¿Ya? Es bueno, la intencionalidad de regresar es excelente. Claro, pero no se puede solo por las emociones. Claro, la intencionalidad del presidente Bukele es decir, vamos a empezar a recibir y vengan, que aquí los estamos esperando. Ya, muy bien, pero ahí viene la tercera. Esto de la portabilidad de la seguridad social de los salvadoreños en el exterior, tenemos que garantizarla con acuerdos de país a país. Acuerdos de gobierno. Aquí tenemos excelentes médicos en El Salvador, lo que hace falta son los mecanismos para que ellos se sientan seguros cuando vengan. Son retos que hay que vencer y yo creo que se pueden hacer muy bien. La cosa es poner los puntos en la agenda. Hay otro punto, Luis Fernando, que a mí me llama mucho la atención y que me lo han dicho ahora en la Navidad, hoy que vinieron todos, ¿no? ¿Qué le dicen? Doble tributación. A ver, amplía. Reciben el cheque del seguro, el cheque de retiro y otros cheques más en Estados Unidos y por cada uno de ellos pagan un impuesto allá. Y las reformas de Hacienda en El Salvador, si te vienes para acá y empiezas a recibir esos dineros de allá, también tienes que pagar impuestos. Entonces vas a pagar impuestos por ese dinero allá y vas a pagar impuestos aquí si tú decides regresarte y vivir aquí. Entonces digo, ¿y quién nos va? Vamos a estar pagando impuestos. ¿Una ganancia? Allá. Ajá. Claro. Creo que hay buena intención en políticas públicas, en el presidente Bukele, pero hay necesidad que se detenga a ver estas cosas que te los identifican ellos. Digo, están felices de que hay una ley que les perdonaron $70,000 para traer todo el menaje, todo lo que tienen, la sábana, el televisor y todo, que lo traigan, $70,000, muy bien, ¿no? Y 2 carros también. Pero ¿y ese ingreso mensual, ese pago de los impuestos? Lo pongo como agenda para que lo analicen ahí, ¿no? Y luego incentivos empresariales, ¿no? Muchos quieren venir y hay que ver si se crean recintos fiscales para que ellos puedan invertir. Tengo un hermano que ha vivido en Estados Unidos 45 años, empresario de la construcción y tiene herramientas, ya está en retiro, tiene herramientas, tiene camiones de construcción.
y se trae 2 camiones, supera los $70,000 del menaje que Sí, ¿cómo haría en ese caso? y entonces él dice, está bien los $70,000 que me perdonan de impuestos y todo eso, pero necesito que me vean como empresario. Ya, yo quiero llevarme herramientas, los 2 camiones de trabajo, quiero ponerlos en El Salvador y quiero echarme a andar allí. Entonces ahí se necesitan otro tipo de políticas públicas para. Entonces ahí está, ¿no? Hay la intencionalidad de regresar, hay un déficit de las políticas nacionales, pero creo que se pueden haber ajustes, ajustes ahí. Ahí está. Ok. Así es como nosotros vamos a cerrar este primer bloque y vamos a regresar con respecto a qué tanta importancia se le ha dado a nuestros hermanos en el extranjero con respecto, por ejemplo, al voto en el exterior. Pausa, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Otro de los puntos a analizar en este primer programa del año 2024 es la situación de los salvadoreños en el exterior con respecto a la participación ciudadana que han tenido. Históricamente se ha comentado que en administraciones anteriores no se le había dado la importancia debida hasta en la actual administración. Entonces, bajo esta perspectiva, en efecto, las cosas han sido diferentes y la participación ciudadana ha aumentado significativamente. César Ríos, por favor. Mira, sorprendido por el nivel de entusiasmo de nuestros compatriotas en el exterior de querer participar en la realidad nacional. ¿Qué le comentan? Muy bien, bueno, este es un proceso que tiene ya más de 20 años, pero el presidente Bukele lo ha coronado y ha invertido mucho por captar esa atención. Mira, el RNPN y Cancillería nos da el dato al fin de año de que tenemos casi 1 millón de salvadoreños empadronados con DUI, listos, ahí vemos por ahí, listos para votar, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Que esta creciente participación, pero con cuidado, ¿no? Los salvadoreños no quieren solamente el voto, no quieren ir a la urna. ¿Qué más quieren? Quieren participar en su realidad, ¿no? Quieren participar en esas dinámicas comunitarias. Ellos se sienten que han acumulado mucha experiencia transnacional con disciplinas de estos grandes países y quieren venir a poner acá. Ellos quisieran tener una transferencia de experiencia de ellos como personas para los jóvenes del municipio. Hay que crear gobernanzas municipales que les permitan que estos compatriotas se introduzcan de una manera productiva y efectiva. Totalmente. Esa es una parte, ¿no? Hay otra parte que yo no quiero dejar de mencionar sobre la participación de los salvadoreños en el exterior acá. Y hago una relación, como te acuerdas, se tenía una práctica para enviar del Salvador para Estados Unidos productos nostálgicos. Desde luego. ¿Ya? Y mandábamos dulces, semitas, y allá contentos pagando por él, y pagaban el doble o más por comerse una semita de acá. Y ahora yo estoy observando una cosa diferente. Ahora estoy observando un consumo nostálgico de los salvadoreños en el exterior aquí. Y te doy un ejemplo. Ahí sí es a la inversa. Sí, a la inversa, pero que está provocando un efecto muy interesante. Cuéntanos. Viene un compatriota y regresa a su cantón, donde él de niño caminaba para ir a la escuela, esa callecita donde él nació y todo eso. Y soñaba todo el tiempo, todos esos 40 años, 50 años allá, soñó en su cantón y en su gente y en su pueblo. Vienen acá y dicen, mira,
yo quiero comprar esa casa que siempre vi de pequeño. Y la casa normalmente, un precio, te doy ejemplo, ¿no? Digamos, $60,000. Y de repente ven la oportunidad y empiezan a elevarse los precios. Dice, ya no, y no que $150,000 la casa que valía $60,000 hace 6 meses, ahora $150,000. Y vienen allá y dice, la compro, pues. Y compran la casa con un precio que aceleradamente se creció y ellos tienen la capacidad de comprarla. Ese consumo nostálgico está provocando un efecto multiplicador que vale la pena detenerse, porque para ellos es accesible comprar eso. Sí, pero para los demás, para que no que hemos quedado tiene acá, un no. salario mínimo, la pregunta es, ¿con mi salario mínimo puedo comprar una casa ante los precios que se han elevado con esa intención del consumo nostálgico que están teniendo los salvadoreños? Creo que esos efectos hay que regularlos, hay que medirlos y hay que identificar alternativas ante César, eso. pero a ver, en este aspecto, los salvadoreños en el extranjero han sido partícipes de la burbuja inmobiliaria que nosotros tenemos, que no termina de explotar. Muchos dicen, mire, o sea, es que ya estamos cerca, pero realmente uno se cansa de esperar también. Es decir, han sido partícipes de ese mercado inmobiliario tan alto. Mira, hay varios escenarios entre eso. Uno es la imagen de país que estamos vendiendo en el exterior. Bueno, sí. ¿Ya? Ya estás viajando en este momento y ya te hablan de turismo, de soft city, sí. De playas, y te hablan de eso, esa imagen de país, y me parece positivo. Antes te hablaban de maras, de asesinatos, y el país ahora ha tenido una nueva imagen. Estamos atrayendo, ya, creo que no tengo el dato de migración de cuántos turistas llegaron al fin de año a El Salvador. Sí. Pero muy bien, ¿no? Entonces hay una inversión para desarrollar ese sector terciario de la economía, de servicio y de comercio. El turismo entra en ese sector terciario. Y muy bien, porque está creando polos de desarrollo como el de la Libertad, como el del Oriente, polos de desarrollo alrededor del turismo. Pero ese es un hilo muy delicado que puede tener efectos, porque descuidas la agricultura y descuidas la industria y pones toda la batería hacia el turismo. Poner los huevos en una sola canasta. Claro, mira las estadísticas de la producción agrícola en El Salvador este año no fueron tan alentadores. Ya sufrimos, los campesinos pobres en El Salvador sufrieron efectos del cambio climático, por la falta de lluvia, no produjeron, y la seguridad alimentaria de esta población significativa se vio afectada. Y no hubo una intervención inmediata. Han cerrado maquilas este año. Es cierto. Ya, entonces hay que hacer un esfuerzo de equilibrar todos estos planes de gobierno, porque si le das al turismo, el comercio y el servicio desarrollado, te tiene como efecto subir los precios de alquiler y de costos de vivienda, y eso es lo que está pasando en el país. Ahora bien, entonces, como tal, fuera de todo esto, sí se está viendo un significativo cambio de parte de la influencia de nuestros hermanos en el extranjero, no solo en la situación del mercado inmobiliario, sino también directamente en la participación ciudadana. Eso es confirmado. Correcto. Lo que hay que inducirlo hacia el salvadoreño en el exterior ha demostrado un liderazgo muy alto y una capacidad de interpretación y una intención de participar en la política pública. Como influencia de la realidad norteamericana, ¿no? Correcto. Por lo tanto, hay que trabajar en empoderar a estas poblaciones, induciéndolas para que esa capacidad acumulada contribuyan a dinamizar las economías comunitarias del cantón, si queremos mantener estos ritmos de reducción de las migraciones en el país. Ahora, César, ya para el siguiente bloque,
Lo que queremos analizar es cómo están, o más bien cómo cerraron este 2023 las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Es decir, las relaciones se debilitaron, se mantuvieron, se fortalecieron, beneficiaron en alguna medida a nuestros hermanos en el exterior. Bueno, ¿qué les parece si lo analizamos tras la pausa comercial? Tal cual como cerrábamos el bloque anterior, es necesario analizar si en el año 2023 las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos aumentaron, es decir, se fortalecieron, se mantuvieron o disminuyeron como tal. Conforme a ello, hay que analizar también, y en alguna medida se pudo beneficiar a nuestros hermanos en el extranjero. Le cedo la palabra a César Ríos. Mira, Luis Fernando, hay que hacer un análisis geopolítico de la región. Sí. ¿En qué situación está Guatemala? Una inestabilidad política muy fuerte y que va a seguir durante los próximos 2 años. ¿En qué situación está Honduras? Que le ha costado a este gobierno controlar la delincuencia y no logra colocarse, entregarle a la población una calidad de vida que está demandando. Hay inestabilidad. Nicaragua, ya sabemos cuál es la realidad política que tiene Nicaragua. Ante esta situación, decime qué país Estados Unidos se puede sentir más seguro y más confiable en el control y estabilidad social. El Salvador. El Salvador tiene ahora la confianza de Estados Unidos y lo ve como el gobierno más estable durante los próximos 5 años. Control de la delincuencia, control de la migración, ¿ya? Por lo tanto, esto te explica las visitas de alto nivel político que ha tenido el gobierno de El Salvador por parte de Estados Unidos. Esta situación hay que aprovecharla, hay que poner temas de agenda en estas reuniones. Ya vimos dos casos que deben ser puntos de agenda. Uno es cómo lograr la portabilidad de la seguridad social de los compatriotas que quieren regresar. Eso es un acuerdo de país. Cómo lograr niveles de que les paguen aquí directamente a los que se quieran retirar y evitar una doble tributación. Esos son acuerdos de país que los pueden lograr también. ¿Cómo lograr? Y aquí me parece muy bien, la viceministra a final de año anunció de que la banca, no sé si la banca en general o solo es el banco hipotecario, que va a reconocer su historial crediticio en Estados Unidos para poder accesar a créditos acá. Eso me parece maravilloso y eso no se había logrado. Antes los salvadoreños querían venir y les presentaban todos los informes de impuestos que pagaban anual y no les importaba al banco, no les importaba. Entonces, creo que ahí está, yo creo que hay puntos de agenda que hay que aprovechar. Las relaciones están bien de El Salvador con Estados Unidos. No tenemos deportados de Estados Unidos. Ya. Fue el primer año 2023 que no tenemos deportados. Deportados de Estados Unidos. Ya. Por eso, de Estados Unidos. Los deportados que tenemos son de la ruta migratoria y pasando la frontera. Pero trabajadores de adentro de Estados Unidos que han estado en la fábrica, que están trabajando, como te acuerdas con el presidente Obama, sí. Habían las redadas y se iban a la fábrica y los agarraban a todos y los indocumentados los mandaban. Hoy no. Nuestros indocumentados son los que están atravesando el río, pasando la frontera, y eso es lo que llena ahí. ¿Qué nos dice eso? Que hay otras características. Uno es que El Salvador tiene que afinar sus programas de atención a esta población de retorno. Y 2, es que los empresarios de Estados Unidos están mandando un mensaje: no podemos quedarnos sin trabajadores.
la mano de obra migrante ante este momento de recuperación económica de Estados Unidos es importante. ¿Ya? Y no vaya a ser ahora que vengan las redadas a quitarnos los trabajadores que están sosteniendo nuestra fábrica. Ese mensaje de los empresarios es el punto importante que no están captando la administración norteamericana en este momento en la generación de políticas públicas migratorias, porque ha habido un déficit en ese tema. A ver, César, es imposible no adentrarnos en este tema, pero el hecho de que nuestras naciones se acerquen, bueno, El Salvador y Estados Unidos, se estén acercando a lo que serán las elecciones, bueno, El Salvador ya en un mes y 2 días aproximadamente, tenemos las nuestras, Estados Unidos ya en unos meses también, ¿tiene que ver con la situación migratoria actual? Sí, mira... es decir, ¿el panorama electoral está influyendo? Sí, y no solo en El Salvador. A ver, cuéntame. Veamos el cuadro en el que nos presentan las migraciones del último trimestre en Estados Unidos. Y este cuadro, donde están el listado de nacionalidades de origen. Creo que ahí lo estamos viendo. Muchísimas gracias, producción. A ver, analicemos. Mira qué interesante. México, Venezuela, Guatemala, Colombia, Ecuador, los 5 países. ¿Qué característica tiene esos 5? Esos 5... Inestabilidad política. Están o acaban de pasar ejercicios electorales. Ecuador, la situación que vivió en el 2023, Ecuador, fue muy fuerte. El asesinato de sus candidatos. Claro, fue muy fuerte. Guatemala se ha colocado en el tercer lugar de la migración, y lo que vimos en el 2023 de las elecciones y las consecuencias políticas del nuevo presidente electo también. Venezuela, ya sabemos su realidad política. Lo que te está diciendo ahí, que las situaciones políticas en los países tienen un efecto directo en las migraciones, ¿ya? Y ahí va. Entonces, mira, El Salvador, la cantidad de personas detenidas en la frontera en comparación de los otros países es mínima, ¿no? El Salvador habíamos estado en los últimos 18 meses en el 10º lugar de migración. A final de año, el último trimestre, nos presentan este cuadro y El Salvador se coloca en el 7º lugar de la migración. César, a ver, a eso iba yo también, porque según lo que se había analizado en los meses anteriores, El Salvador estaba fuera del top 10, pero ¿qué es lo que ha sucedido en este caso que lo vemos en 7º lugar? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, recuerda que esto es un trimestre, el último trimestre del año, no puede ser un calificativo de todo un periodo, bueno, sí, totalmente. Pero este es el inicio de un año fiscal, que lo que podríamos, el análisis puede ir, las tendencias que puede llevar en el próximo año fiscal. Como te digo, hay esta población de migrantes salvadoreña, es interesante analizarla porque tiene características diferentes. Ya no son resultados de delincuencia, pero sí hay un alto nivel de inseguridad laboral, sí, claro, inseguridad salarial, inseguridad jurídica también, no podemos dejar de ver eso. Entonces, esta migración económica que tenemos en El Salvador, hay que asegurar su estabilidad con políticas de empleo, ¿ya? El salario mínimo en El Salvador ya no puede ser garante de una calidad de vida para nuestra población y va a buscar alternativas en el exterior. Es decir, ya para ir cerrando ese subtema, el hecho de que nosotros nos encontremos ahí en la 8ª posición, eso también habla bien de las políticas que se están implementando actualmente, claro, en comparativa cuando nosotros estábamos en los primeros lugares. Correcto. No, El Salvador está bien visto, está calificado con esa seguridad que brinda, con el control de la delincuencia, es el efecto directo de la reducción de la migración. El año pasado hicimos un estudio nosotros y planteamos que en los jóvenes graduandos de bachillerato había una reducción del casi el 50% de la intención de migrar. Ya no ven como la única solución migrar. Entonces, esa intencionalidad de migrar reducida debe ir acompañada de planes de gobiernos municipales
de un liderazgo político municipal, lo que llamamos una gobernanza municipal, ¿no? Y hablando en ese aspecto de gobernanza municipal, en la actualidad, todavía los municipios que quedan, ¿se han puesto en algo o se han sentado y han hablado en alguna mesa con otras instituciones para poderle dar las oportunidades a estos jóvenes y decirles migrar no es la única salida? Mira, gobernanza municipal, Luis Fernando, tocas un tema muy delicado que hay necesidad de hablar. No sé, vos en tu programa, si tienes experiencia, ¿has leído o has tenido en tus manos plataforma de los candidatos a alcaldes? Me encantaría haberlas tenido, siquiera una. Ya no hay plataforma, no hay planes de atención al tema migratorio. O sea, y esto te da un mensaje grande a nivel nacional que tiene que ver con migración. Las relaciones de poder, Luis Fernando. Las relaciones de poder y con qué poder real se sienten los líderes políticos municipales, los alcaldes, para poder tener la capacidad de planificar, de decidir e intervenir. Creo que esta balanza de las relaciones de poder hay que hacer un esfuerzo por rescatar y por capacitar a ese liderazgo político municipal, porque si rescatamos este liderazgo municipal, podemos contribuir a que se mantengan estos ritmos decrecientes de la migración. Estos líderes políticos municipales pueden provocar arraigo en los jóvenes, lo que están demandando. Si los jóvenes te están diciendo ya no nos queremos ir, esto debe ir acompañado con planes municipales también, con atraer inversión externa directa al municipio, por cambiar la visión de monocultivo, que solo maíz y frijol, sino que darle un aporte, un valor agregado, meterle inversión a la comercialización, a superar a los intermediarios que se están llevando el dinero del pueblo. Ahí ese es el líder municipal político que queremos, pero esto va sobre la base de una relación de poder más participativo. Totalmente. Y es así como cerramos este bloque. Nos vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos en Criterios. Y es que es necesario preguntarse si desde El Salvador se han hecho las políticas públicas necesarias para poder beneficiar a nuestros hermanos en el extranjero. Una de esas políticas, o más bien una de esas decisiones que marcó polémica en los últimos meses del 2023 fue la eliminación de Conmigrantes. Esta institución que en efecto permitía hacer un apoyo a nuestra comunidad migrante. Pero esto, al final, ¿fue un acierto o fue un error garrafal? Por favor, César Ríos. Mira, noviembre, diciembre, el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana nos anuncia que tenían ya un instrumento de política. Las asociaciones de la sociedad civil nos pareció excelente, pero el instrumento que anunciaban era una política interna del Viceministerio. O sea, cómo ellos rigen sus dinámicas de trabajo al interior del viceministerio, y no es una política nacional de atención a las poblaciones migrantes. Ya, hay que seguir trabajando en esa política nacional sobre ello. Hay una ley que se creó anteriormente, que esta ley planteaba la creación de un Consejo Nacional para las Migraciones, que estuviera integrada, representada por todos los ministerios, por sectores de la sociedad civil, por iglesias, por universidades. O sea, muy interesante, un consejo donde mes a mes nos sentábamos, porque yo fui parte de ese consejo, nos sentábamos y analizábamos la realidad de la migración, desde todos los puntos de vista de salud, de productivo, de trabajo, nosotros de sociedad civil, sí, y muy bien. Y esto te iba dando una ruta a seguir. Y también se le designa un presupuesto, $1
por cada boleto aéreo que se vendiera en El Salvador, iba para el presupuesto de proyectos de migración. Y mira, entonces se decide eliminar Comigrantes y fortalecer el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana para que asuma este papel. Y el presupuesto del dólar, que es el único presupuesto para migración que existía en El Salvador para eso, se elimina y la administración se le deja al Ministerio de Hacienda para que decida a dónde se orientan estos recursos. Este es el panorama, ¿no? Desde mi punto de vista, como conocedor de las migraciones, yo veo un riesgo muy grande. Primero, que las políticas, los proyectos y las acciones de migración en El Salvador se queden sin presupuesto y se pongan totalmente en manos de la cooperación internacional. Si vemos a la migración como un problema nacional, este problema tiene que atenderlo con un presupuesto nacional base para poder intervenir y orientar hacia la cooperación. Pero si no tenemos presupuesto, va a venir la cooperación y como a la cooperación le interesa este tema, le interesa todo, todos vamos a decir que sí, porque hay recursos para eso, sin priorizar lo que hemos identificado como el problema de la migración. Ahí está uno. Y dos, es que la razón de ser de Comigrante era porque participaban, tenía una participación activa de diferentes sectores y te llevaba a la comunidad para que en la comunidad viéramos esos problemas. Pero el viceministerio está dentro de Relaciones Exteriores y tenemos una viceministra muy dinámica, muy joven, que demuestra que trabaja día a día, pero yo la veo con una agenda muy de los consulados, de Relaciones Exteriores, y muy poco metida en las comunidades, captando esa intencionalidad de los jóvenes o viendo lo que hablábamos. Es decir, la agenda no está diseñada acorde a la comunidad migrante. Yo quisiera verla a ella hablar sobre el consumo nostálgico que hemos hablado. Yo quisiera verla a ella hablar sobre lo que está provocando. Nos encantaría que pudiera ver ese programa. Que estuviera hablando sobre lo que está provocando la compra de propiedades de los salvadoreños en la vecindad del pueblo y del cantón. ¿Ya? Lo que están sintiendo ellos sobre la doble tributación, ese tipo de temas. Así es que espero, yo tengo muy entusiasmado que este año, como Asociación Agenda Migrante, tengamos un acercamiento más dinámico y proactivo con el viceministerio. Totalmente. A ver, otra cosa que recuerdo que tiene que ver con la situación presupuestaria es que en los últimos meses o en el último par de años mucho se ha hablado, cuando se habla de migración, sobre otro factor que a muchos les parece risible, que realmente no lo ven como una causa, pero nada más real, como una verdad, como lo es el cambio climático. ¿Qué tiene que ver con la migración el cambio climático? ¿Acaso no es un factor como para que nuestros hermanos reconsideren cambiar de situación geográfica? César Ríos, amplíenos, por favor. Mira, nadie tiene la varita mágica directa como para decir llueva aquí o no llueva aquí, ¿no? Ese es un efecto global del cambio climático que estamos sufriendo acá. Naciones Unidas acaba de tener el Foro Mundial de Medio Ambiente. En Qatar, si no me equivoco, ¿no? Y por primera vez han designado un fondo orientado a los desastres naturales que sufrimos principalmente los países pobres como nosotros. Y para ahí va, ¿no? El año que pasó, 2023, ya El Salvador sintió directamente los efectos del cambio climático relacionados con la migración. Como Agenda Migrante, nosotros tenemos un trabajo en Sonsonate con comunidades campesinas, productores, pobres, que sembraron, pero no llovió cuando tenía que llover. Y las siembras empezaron y cuando llegaron a crecer no dieron los resultados. La cosecha no fue como la que tradicionalmente se esperaba por falta de lluvia. Y después llovió
más de lo que tenía que llover en momentos en que no tenía que llover y terminó de perder toda la cosecha. Esas variaciones climáticas afectan directamente las economías de nuestra población campesina pobre. Y vos sabés muy bien que el maíz que sembramos, el frijol que sembramos, una parte para la venta y otra parte la que guardamos para la comida, para la seguridad alimentaria del año, para estar sacando ahí. Y si no hay producción, y si perdieron la producción de este periodo, entonces la seguridad alimentaria se afectó. La venta, el ingreso de dinero de la comercialización de productos se afectó y te dicen ellos, mira, nosotros no queremos, pero mis hijos ya tienen 19, 20 años y tenemos que comer y tienen que ir a buscar trabajo afuera, porque no pueden ir a San Salvador porque tampoco hay garantía de laboral y de un salario digno y ya están pensando en mandar a los hijos a una migración en el exterior para buscar ingresos, para soportar y darle garantía a su familia y a sus hijos pequeños que están aquí y que dependían de la cosecha. Eso es rápidamente, Luis Fernando, el efecto directo del cambio climático y los desastres naturales en nuestra economía familiar y en la decisión de migrar. Y que desde luego les afecta a nuestros hermanos que todavía se la piensan sobre si quedarse en su nación o migrar nuevamente. Nos vamos a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie, porque regresamos con Criterios. A fin de cuentas, ¿qué es lo que para este 2024 nos espera si nosotros hablamos en tema de migración? ¿Podría ser una perspectiva de que sigamos constantes, que algunos hermanos en el extranjero terminen de pensar sobre si regresarse o no y al final lo terminen haciendo? Las relaciones con Estados Unidos se van a fortalecer. ¿Eso traerá beneficios en esta medida? Por favor, César Ríos. Mira, no dejemos de ver los cambios de gobiernos, ya que vamos a experimentar el presente año. ¿Esto lo vemos como una oportunidad o lo vemos como un problema? Bueno, de hecho, creo que es necesario analizar ambos cambios, tanto en Estados Unidos como si continúa el presidente Bukele. Con Estados Unidos, lo que se ha mencionado muchísimo es que Biden no es candidato fuerte a una reelección. Mira, al final del año nos presentaron unas investigaciones, datos de una consulta nacional y creo que la población norteamericana está decidiendo que ni Biden ni Donald Trump. Entonces, ¿por dónde esos dos liderazgos parece que están desgastados. Ellos mismos se encargaron de desgastar a uno y de desgastar al otro. El otro tiene 30 juicios pendientes en la corte, el otro tiene otro juicio que le ha afectado mucho con su relación con su hijo cuando era vicepresidente. Y ahí está, ¿no? Esperaríamos que ese nuevo liderazgo. El problema grande en Estados Unidos, que la mayoría de candidatos han instrumentalizado la migración y han utilizado la persona migrante como instrumento de campaña política. Donald Trump acaba de prometer que si él gana va a tener una deportación masiva. Y hay una población, porque te vende la migración como si fuera una invasión de terroristas entrando a Estados Unidos. Lo que pasa es que lo vende como una plaga. Como una plaga. Entonces, digo, este es un tema muy difícil, ¿no? Porque la utilización de la persona y viola todas sus derechos. ¿Eso es más extremista que lo que proponía DeSantis? Sí, mira, lo que pasa es que DeSantis es una mínima de la política grande de Donald Trump, ¿no? Bueno. Y DeSantis lanza una ley antimigrante en la Florida una semana antes de lanzar su candidatura como precandidato republicano. Él dice, si lanzo esto me va a jalar apoyos internos, ¿no?
O sea, vemos eso, vemos el problema de Nueva York, una concentración de población migrante porque el gobernador de Texas le mandaba buses y buses a Nueva York, el de la Florida también le mandaba, o sea, concentró tanta población migrante en Nueva York que creó una crisis, y esa crisis va a estar en todo este año y que le va a afectar a los demócratas en los votos. O sea, esta situación es difícil. No es que ahora, a fin de año, el presidente Biden estaba pidiendo que le aprobaran una ayuda extra militar para Ucrania. Y le contestan los republicanos: mire, si usted quiere una ayuda para Ucrania, esa misma cantidad de dinero que quiere para Ucrania también se la vamos a designar para que monte un cerco militar en la frontera sur de Estados Unidos con México para que no entren migrantes. O sea, esas polémicas, ¿no? Que son muy políticas. En El Salvador vamos a tener un cambio de gobierno, vamos a un cambio presidencial, un cambio de nueva asamblea legislativa y nuevos alcaldes que se van a reducir. Esa reducción geográfica y número de líderes políticos te invitan a diseñar una nueva estrategia de acción para el municipio. Si vamos a abordar el tema migratorio vinculado a la política, está muy ligado al liderazgo político, a las relaciones de poder, a otorgamiento de presupuesto a los municipios, sí. Pero si no hay presupuesto para los municipios, si no se desarrollan los liderazgos políticos municipales, creo que podemos correr el peligro de que las migraciones vuelvan a tener los ritmos anteriores. Desde luego, y eso es necesario de analizar. César Ríos, ha sido un verdadero placer haberlo tenido en este primer programa del 2024 y esperamos que a lo largo del año nos pueda traer otro tipo de análisis en torno a cómo se mantiene la situación migrante. Ya, muchas gracias y gran honor por iniciar este año contigo y te deseo mucha prosperidad, ¿no? Hombre, este año, así como lo has tenido el año anterior. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias y que eso sea para todos. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más y por primera vez en este 2024. Y recuerde, año con año, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche y feliz inicio del 2024. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.